sin perder ni un minuto en explicar cosas que otros directores alargarían. Él lo da por sabido que tú vas a entender todo, y claro, efectivamente lo entiendes, porque es que realmente yo creo que nadie, eso sí que estoy convencido, nadie ha utilizado las imágenes con la sabiduría que lo ha hecho Ford. Por ejemplo, cuando hablas tú de la Pantera, por ejemplo, te plantea enseguida el problema. Es decir, cómo el Balzac o el Bolsac pega a la Pantera. Es una pantera, ¿eh? Es una pantera, va a aparecer una pantera, o dos panteras, ¿no? Pero sobre todo una pantera, que es Ava Gardner, y cómo le pega, te está contando ya la película, es que te cuenta la película en lo menos 30 o 40 momentos, ¿no? Como por ejemplo cuando ella dice al final, casi al final dice, no quiero que nadie me dé un tropezón, dice, para luego ponerme en remojo. Es decir, nos va a contar el final está ahí y por eso tiene sentido que se tire y cómo se tira. Claro. Es decir, en todo momento, en escenas, en gestos, el gesto mismo ese que contaba yo antes, al entrar en el jeep, me parece un prodigio de que te está contando la película. Lo que nos está contando de verdad es la historia de estas dos mujeres y este hombre que es el cazador cazado, claro. Sí. Pero sobre todo cuando ella, es muy bonito, por eso lo que tú dices es verdad, claro, ella se tiene que tirar de la canoa porque logra sacarle a él lo máximo que a un personaje de John Ford, que es cuando le dice, cuídala mucho, y no sigue diciendo porque la quiero, cuídala mucho, pero ella lo entiende porque es una mujer muy inteligente y dice, ha llegado al tope. Y la dice 2 veces, pues se lo hace el amigo, el soporte del héroe siempre. Lo curioso es que le importa mucho más eso que cuando le ha propuesto que se case con él y ir a ver al padre Joseph. O sea, que lo que le importa no es la declaración formal, sino el notar que de verdad le importa, ¿no? O sea, porque además que hay una cosa muy fundamental en la película que cambia el sentido de la película en cierto momento y que él lo da de pasada, que es la llegada al poblado y Ava Gardner que pasa un momento a la capilla y se queda rezagada. Lo hace con una discreción absoluta. Eso va a cambiar todo, porque después viene el momento de la confesión, que también lo da... El momento de la confesión hay que haber hecho una película como él hizo en México con Henry Fonda, ¿cómo se llamaba? Para que luego solo pone la cámara así, hace un plano y hace la persiana, la verdad es que es asombroso, o sea, que eso es asombroso. No, y se oye los tantanos, sí, está hecho bien sin, qué idea tan brillante, sin que parezca un artilugio, ¿no? Pero claro, hay que rodar antes una película de un tipo, de un religioso, para que haga así clac y suelta eso y dices, bueno, qué idea. Y luego viene un momento maravilloso en que como consecuencia de esa conversación que haya tenido con el sacerdote, viene el pedirle perdón a Linda, que es un momento maravilloso de las dos actrices, espléndido. Y muy insólito, muy insólito, no he visto una escena así nunca. Y tan sencilla, tan escueta, sí. tan con pocas palabras esenciales, ¿no? Y las dos en plano, ¿eh? Y ella saliéndose y diciendo, bueno, sigo ofreciéndote mi ayuda. Aunque me costará. Aunque te costará, es decir, ahí te está contando, y yo creo que eso le interesa más que todo lo demás, es decir, que todo lo demás no le importa. Hay un momento también, hay una mirada de John Wayne, de Clark Gable, la costumbre de hablar de John Ford y de John Wayne, de Clark Gable, cuando la historia de los gorilas, cuando la mira y ella está absolutamente asustada, se da cuenta de que no es también la mujer, es decir, son detalles que va apuntando milimétricamente y con una precisión de mirada perfecta, ¿no? de gran maestro, claro, de que es quizá el narrador más importante de la historia del cine. Sí, el narrador. Sí, ¿dónde está el misterio de que esta no haya sido, no ya en España, sino prácticamente ni en Europa ni en Estados Unidos, una película valorada? Porque se decía, mucha gente descubría y decía, Mogambo, John Ford, pero no se valoraba. Esta es una película. Llegó un momento muy malo, eso en el año como 53. dice Miguel, es que probablemente, salvo Atari, no se ha hecho, ¿no? Que tiene mucho que ver. Hay momentos que van en el jeep con esos diálogos cruzados a dos bandas, que es Atari puro también, que Atari es posterior. Claro, pero yo creo que hay... No, y hay el personaje que se parece mucho, ¿eh? Hay una amistad, hay una cosa muy bonita. Yo viendo fotografías en los últimos tiempos para estas cosas que hemos hablado, de las conversaciones de Ronda y demás, hay varias fotos, por ejemplo, hay una foto maravillosa de espaldas de Ford en el rodaje de Río Lobo, de Hawks. Y yo recuerdo que me sorprendió mucho cuando murió John Ford, dijeron que unos días antes, muy pocos días antes, había habido una visita de Hawks que duró como 2 horas, en la que les dejaron solos y estuvieron hablando los dos. Entonces yo creo que realmente en esta película hay personajes como Clark Gable que tiene atributos de los personajes de Ford, de Hawks,
Y hay una especie de concomitancia entre ambos, entre los dos grandes maestros, que a veces uno y otro, el sentido del humor, una serie de cosas que parece que es como hubiese una especie de compenetración entre los dos, de amiguismo profundo. Yo creo que eran muy amigos y que veían muy atentamente las películas del otro, Sí. y que además aprovechaban siempre, de repente decían, anda, este actor está muy bien, pero utiliza Hawks a Joan Drew en Río Rojo, inmediatamente Ford la usa en varias películas seguidas. A John Wayne de repente siempre cuenta Hawks eso que le dijo Ford, hombre, has demostrado que este tío sabe actuar, con esas cosas de menospreciar y de tomarle el pelo y de todas esas historias, ¿no? Pero, y hay una serie de elementos que a lo largo de toda su obra se van entrecruzando. Hay como una especie de guadiana de influencias recíprocas de los dos, que es sumamente curioso y que quizá un día sería divertido. Habría que proponerle a Eduardo Torres Dulce que hiciera un estudio después de acabar el de Hawks y Faulkner, uno de las relaciones de Hawks y Ford, porque probablemente hay poca gente que tenga una carrera relativamente paralela y con muchas cosas en común y al mismo tiempo dos personalidades muy diferentes, ¿no? Y una mirada muy distinta. Por eso, que son dos Curioso, porque son miradas distintas. Yo creo que es más rica la de Ford. Sabéis que he sido un haussiano toda la vida y uno de los grandes yo creo que cuando tú has preguntado lo de Mogamo, yo creo que ha habido un momento de estupidez crítica en general con John Ford, en general, quitando Sight and Sound en un momento donde fue absolutamente despreciado, quizá por los 4 Oscars, por una serie de razones, por ideas tontas que tienen que ver con la política, por la famosa Guerra Fría, etcétera, etcétera, que no tienen nada que ver además con Ford. O sea, porque se ha demostrado que era más bien un progresista y que cuando ha trabajado en determinados temas los ha sabido tratar desde el punto de vista absolutamente humano y trabajando además a partir de enfrentamientos y que muestra, por ejemplo, con mucho cariño siempre a los indios, que siempre está a favor de los perdedores. Es decir, es un hombre, pero tiene una capacidad de expresión que es sorprendente, es decir, porque tiene un sentido de la épica enorme, tiene un sentido de la lírica enorme, tiene un sentido de la comedia. Y en ese sentido, y lo digo yo, que me conoce, sabe que soy un haussiano puro, Hoss es otra mirada quizá más serena, pero yo creo que en cierta manera menos rica. Es decir, y decir esto es un poco atrevido, pero no tiene esa capacidad que tiene Ford para de pronto hacernos una elegía, pasar a una saga. Es decir, el interés es un interés, por otro lado, mucho más humano, mucho más directo, el de Hawks. Y por otro lado, si te das cuenta, es decir, estilísticamente es un hombre con pocos recursos, porque Ford, como tú decías, es decir, jamás te hace una estupidez, ¿no? Ya sabéis que decía, dice, nunca hay que crear la emoción a través de trucos técnicos, ¿no? Es decir, detestaba, dice todo. No muevas la cámara si no es necesario. No es necesario, dice, ¿para qué? Y no uses unos diálogos si no son necesarios. Ahora, a pesar de todo, a pesar de esa especie de sencillez tan espléndida, ¿no? de la puesta en escena, era capaz de contarte emociones muy ricas, muy diversas, muy diferentes. Claro, ¿no? Hawks es más poeta. Hawks es mucho más la prosa y Ford la poesía, según aquel viejo división que hacía Pasolini, ¿no? Tampoco es eso, porque yo creo que en eso nos hemos equivocado en interpretar excesivamente poéticamente a John Ford. No, yo creo que hay una mirada que es en unos más rica que otros, es decir, que es capaz de contarnos una epopeya y a la vez de contarnos una cosa de la más íntima. Esta película, por ejemplo, es una demostración de la capacidad de intimismo que tiene este hombre y los gran director de actores, de actrices, que era porque siempre están magníficas las mujeres, aunque no tengan importancia, porque le interesaba otro tipo de aventuras y de hechos. Es decir, sin embargo, las mujeres están absolutamente espléndidas. Es decir, solo recordar por ejemplo, a Joan Drew, de la que yo me enamoré viendo La Legión Invencible. Es decir, yo me quedé enamorado y siempre persigo las películas de Joan Drew, que es una de mis amores. Río Rojo. Pero fundamentalmente la descubrí en La Legión Invencible, donde tiene un encanto y una gracia y una sensualidad y una fisicidad y todo. Y yo creo que, como demostraría después en Siete Mujeres, el poder de dirección de actores, de actrices... Está Sue Lyon en Siete Mujeres. Sue Lyon está maravillosa. ¿Cómo están todas? Tú antes decías, por cierto, una cosa que sí es verdad y tiene mucho en común con El hombre tranquilo, que es una especial sensualidad que tiene esta película. Aquí se abrazan abrazo entero, cosa que es insólita, con un vigor muy especial, que claro, es lo mismo que hay
en las escenas de el paseo y cuando le sorprende la lluvia y la tormenta y todo esto. Me parece mucho, ¿eh? ¿Te acuerdas? La Tiene manera de mucho traer, que ver, la manera de traer John Wayne a Mauro Enojara es muy físicamente parecida a la... Que es parece tosca al principio, pero Pero también es producto de timidez, que está dudando hasta que ya por fin lo hace en un acto y una cosa como de compulsivo. un contacto muy físico, hay Sí. un tipo de contacto que no es También el normal. ambiente, ¿sabes? Bueno, y la Porque fisicidad que hay cuando están... No, pero el ambiente Pues hay una africano y el irlandés no tiene y la nada que segunda ver. vez que cantan, ¿cómo se llama? Caminando entre el grano, ¿o ¿cómo se llama esa canción? El centeno. Bueno, el centeno, sí, porque es de The Rai, es como el centeno. Y están el marido de Grace Kelly tocando a